todos sabemos, estamos reunidos acá para dialogar entre la tarea 2 de la evolución de los procesos. Y en base a una película que nos dejaron de tarea, vamos a dar ciertas opiniones y puntos de vista comparados con los procesos históricos, tanto como en Grecia y Roma. Entonces, la película se trata de un juicio eh, de siete manifestantes que querían recuperar los derechos de los soldados mandados a la guerra de Vietnam entre el 68 y 69. Entonces la película inicia cuando estos manifestantes se van a a- Una supuesta manifestación pacífica. école, pero es una Una convención. convención école, que aquí lo tenía anotado. Sí, a una convención y ellos quieren aprovechar ese momento para darse a conocer y, y manifestarse por los derechos de estos muchachos que se iban a la guerra, ¿verdad? Entonces al final, como que el sistema ya los tenía a ellos en la mira porque no se ve la forma en la que los agarran, sino que eso se va viendo en el proceso cuando los están juzgando. Pero los siete, por decirlos así, son los que son líderes de ciertas... Organización GPs. hay una de hippies y la otra es de estudiantes. La de de este muchacho de lentes y el otro, que lo anda siguiendo siempre la policía. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Para empezar, ¿con qué proceso lo relacionarían? Yo hablaba ahorita sobre la fuerza, que era que es donde inicia el proceso histórico, que ellos intentaron usar la fuerza, pero me gustó mucho la opinión que dio Linda acerca de que sí, no me acordaba de que ellos no querían usar la violencia. Entonces, ¿qué pensarías de eso, Linda? El detalle ahí es de que ellos solicitaron en varias ocasiones que se les diera un permiso para poder hacer una manifestación pacífica, pero este permiso se les fue negado. Entonces, pero, pero el fin también como de las autoridades era hacerlos quedar a ellos como los culpables, pero en realidad ellos en ningún momento habían agredido a las autoridades. Este, ahí lo que Entonces podemos ver en este caso que sí hubo uso de la fuerza, pero por medio de las autoridades, que en este caso eran ellos como ahí sí que los más fuertes, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que lo que acabas de decir sí tenía razón, solo que ya lo encuadraríamos con la parte, en la parte histórica, donde ya va finalizando ese proceso, hay una parte que se llama el arbitraje, donde supuestamente explican de que el Estado quiere llegar a un pacto con la sociedad de una buena forma, pues, y sin que hubiesen daños. Entonces creo que ellos buscaban más como el arbitraje. Entonces después, ahí termina la parte histórica, pues, de los procesos. Entonces en la película continúa ya cuando ellos los agarran el fiscal ya está, obviamente todo el caso casi que está comprado, casi que está arreglado. Sí. Y el fiscal no quiere acceder hasta que no sé, se mete en su papel de malo y quizá él trata de retener todas las pruebas buenas que tienen para liberar el caso. Ahí ya nos saltamos tal vez a la parte de Roma. No sé quién más o menos tuvo un poco más de ideas. Realmente desde que ellos empezaron a ellos a pedir el permiso para hacer la manifestación pacífica, ellos ya habían sido escogidos para ellos ser los juzgados, porque de ahí empezó todo, porque ahí se empezaron a poner a uno por uno, cada uno que se acercara a cada uno de ellos para poder en algún momento fregarlos, porque creo que hay una parte donde le dice uno de los acusados al abogado que los está defendiendo, que le dice que es un juicio político. Ajá. Porque realmente tiene el juicio en sí, tiene, ¿cómo se llama? Sentido político, y el abogado le dice que no, que es solo hay juicios civiles y penales. Civiles y penales. Y después, al momento, al rato después, de cuando él vuelve a decir que era sí, porque político cuando dan la muerte del compañero del que estaban juzgando, del Moreno. De esos de los Panteras, cabal. Ajá.
Sí, yo creo de ¿Y por qué que... sí? Ajá, dale. Opina. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Sí, yo creo que lo que dice él, sí, en la metáfora que dice este otro manifestante, él dice, es un juicio político. Obviamente no existe un juicio político. Él solo trató de usar esas palabras porque todo se basó en pura política del sistema. Entonces al final sí se dan Del cuenta Estado, sí. con el Estado. Y al final sí se dan cuenta porque todos los que estuvieron dentro de ese caso, pues pura gente del Estado. Porque incluso cuando nomás inicia la película, sale el general fiscal diciendo de que una hora antes había renunciado el fiscal que estaba anteriormente, que es el último testigo que ellos tienen para, el testigo estrella le llamaron, algo así, para que él no accedió a irse en contra de estos muchachos, porque incluso él, en la parte donde él atestigua, él dice que hay una investigación de ese caso, de esas manifestaciones, donde incluso dice que la policía fue la que incitó a los manifestantes a irse en contra de ellos. Y si se dan cuenta, como estaba diciendo el compañero anteriormente, ellos no se conocían y sí, de hecho sí, ya el mismo Estado los había elegido para juzgarlos, pero no tenían una base bien fundada para poder juzgarlos, porque incluso el otro que estaba, digamos, de acuerdo con el Estado, quien iba a acusar a los otros, él mismo les dijo que lo que ellos habían hecho no era algo ilegal, o sea, no tenía como juzgarlos. Acusarlos. Ajá, cómo acusarlos. Entonces lo obligaron prácticamente a que buscara pruebas o que hiciera lo que hiciera para que ellos parecieran como los culpables. Y también podemos ver cómo no se respetaron algunos derechos, por ejemplo, el derecho de defensa, Ajá, ese es, porque Porque le privaron. el moreno que estaba acusado de haber matado a una persona no tenía un abogado defensor. sí, O sea, incluso, prácticamente estaba ahí en el juicio esperando la voluntad del juez, ¿verdad? Entonces, y también vemos cómo se lo llevaron para golpearlo y amordazarlo y engrietarlo y toda la cuestión. Entonces, sí podemos ver en esa parte que o sea, no se respetaban los derechos, sino era lo que el juez decía. sí, ahí tenés mucha razón, porque incluso desde que inicia el juicio el día uno, él dice que no puede empezar el proceso del caso porque no tiene su No tiene abogado. su Y abogado. incluso dice que es un derecho inconstitucional, va en contra de los derechos inconstitucionales, porque eso está en la constitución política, el derecho de defensa. Entonces, si te están quitando es algo inconstitucional. Y el proceso sigue incluso como por 7 meses y él nunca tuvo un abogado, la verdad. Eh, las bases que usted... Él iba a las audiencias solo. Sí. ¿Qué? Que él iba a las audiencias solo y como dices tú, que no tenía su abogado quien lo respaldaba, ¿verdad? Pues con lo del caso. Sí, tenés razón. Al final lo dejan libre, pues, porque no encuentran pruebas suficientes, porque... No, al final declaran ese juicio nulo, pero por todas las ocasiones en las que él intentó defenderse, lo acusaron de desacato. Igualmente lo dejaron detenido porque él había matado a una persona. Y el mismo juez le dice que duda mucho que algún día regrese a su casa. Ah, sí lo dice. Dice que le desea Ajá. suerte para salir. Al final no se ve qué pasa con él, solo supuestamente Lo liberan. lo liberan. Incluso Y sí, en la parte de la... Yo leí un documental porque como les decía es algo basado en hechos reales. Sí decía que lo dejaron libre. Porque no encontraron cargos en contra de él y pudo seguir su vida normal con del líder de esa... ¿Cómo se llama? De ese grupo, las Panteras. Organización de las Panteras. Ajá. Sí, yo sí. lo relacionaría bastante porque incluso en el libro hay ciertas partes de los procesos, pero sería de que lo lea algo rápido en lo que traten ustedes ahorita de dialogar y ya pongo otro ejemplo más basado para que tengamos una base más a la hora de que el licenciado vea esto.
Y si se dan cuenta, también es muy interesante ver cómo el juez denegaba todas las pruebas que presentaban a favor de los manifestantes. Porque todas las pruebas que presentaban que él creía que les iban a favorecer a ellos, ahí sí que las volvía nulas, decía que denegaba eso, ¿verdad? Es porque el fin del juez era que ellos parecieran culpables. Y se dan cuenta, al final en lo que dicen en la película de lo que pasó, dicen que declaran incompetente a ese juez. Sí, a él lo juzgan por los hechos que él, cómo manejó el juicio. Porque también fue el otro, creo que era el otro sindicato, creo que era, la otra persona llegó a testificar que lo que estaba haciendo él estaba erróneo, y el juez lo hizo nulo su testimonio de él. El del... Y es que todo ya estaba planificado, porque cuando el abogado defensor de los manifestantes decidieron ir a buscar al ex magistrado, ¿era verdad? Sí, él mismo ya tenía ahí a la policía para que ellos fueran testigos, porque él sabía que lo querían matar, sí, porque él, como dijo Brandon, él era el testigo estrella. Entonces sí, ya ellos tenían todo planificado, pues, para que los manifestantes quedaran como culpables. En las partes ya en el proceso en el proceso ¿cómo se llama este último? El que hizo usted, Yasli. El proceso de Roma. El proceso de Roma. El de Grecia fue el último. De Roma, no. El de Roma fue el último. Fue el último. Vaya, hay una parte en la que dice un epígrafe que habla sobre las acusaciones, de que sí tienen que haber acusaciones comprobables con pruebas que demuestren y que tengan una base sólida para poderlos juzgar. Entonces, en contra de ellos sí estaban manipulando toda la investigación, por decirlo así, pues, porque a este muchacho, el líder de las Panteras, él nunca mató al policía tampoco. No demostró. Él solo fue a la manifestación a dar discursos. Ajá. Y como ya estaban ahí, lo detuvieron y ya lo inculparon con el asesinato del oficial, y no sé, otro más lo estaban acusando, pero como no encontraron pruebas, le hicieron tardado al pobre señor que ni abogado le pudieron dejar, y al final lo dejaron libre. Sí, porque a él lo acusan de que, como si se dan cuenta, en el jurado, el jurado 6 y el jurado 11 están a favor de los manifestantes. Les van a dar la opinión que ellos van a dar, el veredicto es a favor de ellos. Y no sé cómo, en una parte el juez, el honorable juez, los cita a todos en la oficina para que vayan, y solo para demostrar una nota donde supuestamente los Panteras están amenazando al juzgado 6 y 11, que son los que están a favor de ellos. O sea, no tiene lógica esa parte, pues, porque ¿cómo vas a mandar a amenazar a alguien que está al lado de ellos? Está al lado de usted. Entonces, obviamente, el sistema judicial vio de que ese jurado estaba a favor de ellos, y ellos mismos quisieron irlos a amenazar. Incluso, esta es una parte, eso sí no se ve mucho, porque sacan al jurado 6 y 11, entonces ya no se ve ese jurado qué dictamen iba a dar al final. Entonces, cuando y luego creo que cuando los quitan creo que ellos escogen el mismo, ¿cómo se llama? El sistema judicial que decís vos, escoge a unos que pueden llegar a estar a favor de ellos. Sí. Porque uno era familia de uno de los que estaba, o era policía o no sé qué, pero había una cosa así, entonces iba a estar a favor de los del sí, ahí tiene razón. Conforme a los que querían fregar a los demás, a los inocentes. Sí, porque el Hodman, no sé cómo es que se llama el otro nombre de él, Julius Hodman, algo así, le pone 3 opciones, y uno es un muchacho que está en contra de las manifestaciones de Vietnam. O sea, obviamente le va a dar una mala opinión. El otro es
no sé quién, un bombero que trabaja para el Estado, algo así, y el otro sí no lo recuerdo. Pero incluso le dice Hoffman, le dice, o sea que nuestro jurado es opcional, podemos escoger. Sí, le dice, y solo teníamos una opción y no me acuerdo cuál es el que escoge, fíjate, ya no recuerdo. Creo que es el bombero el que escogen, algo así. Y ya no miro qué es el veredicto que dan ellos. Es como también este chavo, el morenito, lo hicieron ver más como el malo pintarlo como el malo de todos, pues, para que tuviera una base de cómo juzgarlo. Y incluso matan a su amigo. Pues, la verdad, él nunca en ningún momento hizo nada de malo. Y lo hacen ver como que él murió manifestando. Pero al contrario, él nomás le dijeron de la forma en que murió, los disparos, de dónde los tenía. Obviamente lo mataron por la espalda, pues, entonces tampoco encuadró esa parte de... Él menciona que él tiene un disparo en el hombro. El primer disparo fue en el hombro, o sea, él no tenía por cómo poder defenderse. Ajá. Entonces, ahí donde ya va torcida la cosa, ¿vos? Sí, y si se dan cuenta, también el mismo Estado involucró gente dentro de los manifestantes que eran, ahí sí que trabajadores de ellos, porque va una chica y van dos, un policía y no sé quién es el otro. Y cuando la chica pasa a testificar, todas las respuestas que ella dio eran que no, porque ninguno de los manifestantes o ninguno de los que estaban siendo juzgados habían estado en el momento en el que se había dado todo este conflicto. Sí, bueno, para entrar a la otra fase de la explicación de la tarea, que es donde decía qué diferencias se encuentran en la actualidad. Yo primero diría, la diferencia de ahora de los procesos es de que basados en la Constitución Política de Guatemala, no podemos iniciar un proceso si no tenemos alguien que nos defienda. Los requisitos. Ajá. Entonces, ahora en la actualidad podría decirse de que ya no se viola el derecho de defensa, que es un derecho de defensa constitucional, que era lo que hablábamos, que ahí lo que estaban haciendo era violando el derecho constitucional, y por eso él siempre alegó, esto es una violación inconstitucional, dijo, que va en contra de... la otra que yo diría que no se puede hacer ahora es, por ejemplo, no existe tanto racismo. No pueden hacer eso en una sala de audiencias porque obviamente se les cae el caso, más a los fiscales, ¿ves? En este caso el MP, la ente investigador. ¿Qué otra? El otro que yo opino es cuando rechazan bastante las solicitudes de manifestación así pacíficas. Si no estoy mal, en la actualidad hay derechos que protegen al manifestante que hacen manifestaciones pacíficas, ya no es... Todas las personas tienen derecho a manifestar pacíficamente. También otro caso sería la agresión física que sufre el tipo que tenían ahí, como que le estaban ahí, sí que también que lo estaban haciendo ver como negro y así, ¿verdad? Entonces a él le violaron ese derecho porque lo agredieron físicamente, y eso en la actualidad no está permitido, va contra... No, es lo que te decía, discriminación, ahorita no puede, ya no hay discriminación tanto, podríamos decir, pues, aunque en otros lados, aunque en Estados Unidos siempre ha estado lo de la discriminación contra la gente de color, ustedes pueden ver tantos casos que se han visto. Pero si lo ponemos ahorita a pensar basado aquí en Guatemala, creo que sí, son cosas que ya no se ven mucho. Incluso eso de la manipulación de pruebas, ¿qué me dirían ustedes? Yo siento que... Con respecto a la ¿cómo se llama? El racismo, siento que no se ve tanto en la gente de color, sino en la gente de escasos recursos, o la gente de corte, o la gente de corte también se puede ver. Sí, los migrantes también, ¿no? También lo logras ver, vamos. O la gente que, o sea, mucha gente también que con motivos de escasos recursos o de distintas clases sociales también ahí. Sí. Es un tema bien amplio a vos, pero sí se ve, todavía se logra ver, no tanto así en gente de color, pero sí en otros pero aspectos. Aclaras así como en un juicio, creo que ya es poco. Siento que no. La agresión que le hicieron al hombre de color cuando lo amordazaron y lo esposaron, todo eso ya no es permitido. Si tal caso el demandado en ese caso está agresivo, lo que hace es suspender la audiencia
y ya le suman al proceso de la persona, ya no se amordaza, no sé si como hicieron en la película. Sí, incluso lo otro que yo aplicaría, en diferencia de la actualidad, creo que la manipulación de pruebas o del sistema, obviamente es un sistema corrompido, pero ya no se ve tanto eso de que, por ejemplo, hoy en la actualidad, de que no dejen de que las personas tengan derecho a opinar libremente, porque entre una manifestación y una huelga hay una gran diferencia, pues las huelgas son muy distintas a una manifestación. Y ahora en la actualidad las manifestaciones sí se hacen, pero si se dan cuenta el sistema, el gobierno no le pone tanto coco, a quien chingan es a la sociedad, a nosotros, por ejemplo, cuando cierran carreteras, eso no va a dañar al sistema, pues, porque al final el que están chingando es a la sociedad, que es a nosotros. Entonces la manipulación de pruebas creo que ya no se ve tanto. Ahora hoy sí se basa un poco, diría yo, entre comillas, pruebas, bases que sí demuestren que la persona cometió el hecho o que ciertos manifestantes, por ejemplo, no sé, hace como un año creo que los de la Universidad de San Carlos manifestaron y fueron a la Corte Suprema, creo que se metieron, ¿no? O al Palacio. ¿No vieron eso? No, que le prendieron fuego a todo y porque no querían, creo que no querían hacer algo, era como algo de las clases presenciales, algo así me recuerdo. Y la San Carlos manifestó y se metieron creo que fue al Palacio, si no estoy mal, no recuerdo. Pero a lo que voy es de que se vieron casos de esos, en los que agarraron a algunos estudiantes y los trataron de juzgar y de hacerles ver que habían cometido un delito cuando en sí ellos estaban reclamando por un derecho ahí. Y no recuerdo, por eso no quería hablar mucho de eso, pero se ven casos así pues en los que las personas también manifiestan tal vez no de forma violenta, pero cuando la policía ya se mete o los antimotines incitan a que ellos actúen de una mala forma, pues. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Estos muchachos no querían hacer eso. Sí. No sé qué otra diferencia encontrarían ustedes ya para concluir. La sentencia al final, ¿alguien recuerda cómo se llevó la sentencia de ellos? Yo no recuerdo mucho del caso este. Al final hubo una apelación y los declararon inocentes. Sí, pero la sentencia yo creo que había sido de 10 años, creo yo. Era 10 años el máximo, algo así. Sí, yo no me acuerdo. 10 años a cada uno, pero como dieron que el juez estaba dando un veredicto con corrección, a él, si no estoy mal, lo enjuiciaron y a las personas involucradas salieron como inocentes. Sí, recuerdo. Sí, me recuerdo. Sí, y solo fueron penas de 5 años, creo, y multados. Sí, más por los desacatos que les ponía el juez, que incluso si ven, esto del desacato, eso no se ve aquí, eso es en el sistema anglosajón, o sajón, no, creo que es en el sajón, que en Estados Unidos, aquí no existe el desacato, aquí lo que te dice el juez es como, no recuerdo la palabra, pero usa otra palabra en vez de, por ejemplo, cuando uno interrumpe o habla sin permiso del juez. Aquí no existen las audiencias, pero tiene otro nombre, porque ahí en Estados Unidos usan el sistema sajón y aquí con nosotros es el anglosajón, si no estoy mal. Entonces, sí varía un poco, entonces estamos tratando de encontrar diferencias en nuestro sistema ahorita, pues lo que se basaría aquí en Guatemala. En el caso real, supuestamente de los 7 de ellos, 2 sí los absolvieron completamente y 5 de ellos sí fueron culpables, pero porque supuestamente incitaron a la violencia nada más. O sea, no en la película, sino en lo que pasó realmente. Que en el caso real sí explica, hay un vato que explica en un como documental bien pequeño, recuerdo, que sí, a 5 sí los condenaron. Ajá, sí, pero solo con cargos menores que fueron solo sobre con la intención de incitar a la violencia, y los otros 2 sí fueron absueltos completamente, ajá. Sí, porque habían ciertos antecedentes, al final salieron pruebas, después de todo el tiempo, sí salieron pruebas de que había mara que sí quería sacar fines de lucro con algunas cosas. En sí ya no se escuchó qué pasó con este caso de los chavos de Vietnam, que ellos en sí luchaban por que ya no mandara, el presidente ya no mandara más jóvenes a morir a la guerra de Vietnam.
y que incluso en la televisión se puede ver que salían los nombres todos los días de los que morían. Ah, sí, al final, sí es bien debatible ese juicio, la verdad, si lo ponemos a comparar ahorita en la actualidad y basándonos en nuestro sistema, se cometieron muchas faltas y violaciones a los derechos humanos, que fue lo que pasó con el morenito, que ya no se ve tanto. Entonces, que yo diría que por lo menos el sistema Han va. habido varias diferencias. Definitivamente, fíjate, porque si te imaginas que si los casos se basaran todavía como fue eso. La cosa es que creo que todo era así como dijo, él era un juicio político porque el que estaba haciendo y quería hacer todo eso era de este presidente Nixon, que era el que estaba haciendo todo eso para llevar a la gente a la guerra de Vietnam. Y creo que al final él, en la vida real, él tuvo que renunciar al cargo de presidente porque la opinión pública no lo apoyaba. Ajá. No, pues. Yo creo que ya no pudo seguir como presidente, y ahí fue donde creo que después de eso después de ese juicio fue que dijeron que él estaba queriendo, ¿cómo se llama? Juzgar a estos que no apoyaban a la guerra de Vietnam. Ajá. Y ahí fue después de eso fue cuando él renunció a su cargo por lo mismo. Sí, recuerdo. Y que fue a él no le quisieron dar. Estamos hablando del testigo del. Ajá, ajá. Ah, sí. Del Moreno. Sí, porque a él no le quisieron dar. La opinión de él fue válida, ¿no? Porque él dijo lo que decía yo. Él dijo que había una investigación también donde decía de que los manifestantes no habían tenido la culpa, y esa opinión la quitó el juez, porque dice, incluso el fiscal dijo de que no podía revelarse información del Estado y cosas así, que eso estaba en no sé qué código, incluso él lo menciona y menciona los incisos, y votan también esa prueba de este abogado que la había presentado. Bueno, no sé si tienen algo más que opinar, porque yo creo de que por lo menos aquí ya tuvimos una base más, ya aclaramos un poco y nos dimos cuenta de que todos vimos la película. Y pues eso es lo que se quería demostrar ahorita, de que dar opiniones basadas en derecho, que obviamente ya no se sufren ahora y que sí ha cambiado bastante. Bueno, si alguien tiene Y una yo, opinión más. yo siento que la película, el mensaje que quiso dar es que siempre lucha por tus ideales, aunque la batalla esté perdida. No, sí, tiene razón. Sí, ese mensaje sí fue bien claro, desde un principio lo daban. Sí, yo también diría que fue algo así como que en una es de que también hay que defender siempre los derechos humanos. Y otra enseñanza que tal vez nos quisiera dar es de que no hay que ver las diferencias de las personas, pues, porque también este otro chavo que decía que hablábamos, a él lo discriminaban bastante y lo querían hacer ver malo solo por el simple hecho de ser una persona de color, pues. Sí. Sí, y todos tenemos derecho. Bueno, no sé qué más, si quisieran extender esto o creemos de que ahí estuvo bueno, porque al final ya hablamos un poco de todo. La actualidad, tanto en la actualidad ya no se pueden ver muchos. eh, Obviamente siempre existe la manipulación del sistema, pero por lo menos ya no se demuestra tanto como en estos casos. Ya empecé a grabar la sesión. Eh, hablen pues. Va, como